el estudio de desagregación tecnológica. ¿Ok? El estudio de desagregación tecnológica, ¿sí?, está relacionado exclusivamente con proyectos públicos en donde se tiene que cumplir con un porcentaje mínimo de participación ecuatoriana. Vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. ¿Ok? Entonces, el servicio de contratación pública, ¿sí?, CERCOP, ¿sí?, creó este proceso con el objetivo de incluir un mayor número de proveedores nacionales a los proyectos que tengan que ver con el Estado. ¿Ok? Entonces se modificó o se creó una metodología en donde se aplican ciertas preferencias al valor que aportan estos productos ecuatorianos a los proyectos que se desarrollan con el Estado. ¿Ok? ¿Qué han escuchado ustedes acerca del BAE? ¿Qué han escuchado ustedes acerca del BAE? ¿Sí? ¿Qué han escuchado acerca del BAE? ¿Sí? Tienen habilitados los micrófonos por si desean hablarlo. ¿Eh? Ok, Jimmy, que se debe cumplir cierto porcentaje según la obra de construcción o servicio, correcto. ¿Ya? ¿Cómo se lo calcula? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué deben de considerar? Material que es de origen o producción nacional. ¿Cómo está, Miguel? Bienvenido. Estamos habilitando las cámaras, ¿sí? Por favor, para ver si habilita también la suya. Jonathan, a mayor justificación del BAE, mayor puntaje en las calificaciones. Mm, por ahí va, sí, tiene que ver con el puntaje, pero en cuanto al proceso, hay un puntaje establecido para el que tenga mayor BAE dentro del proceso, ¿no? Y ahí los siguientes oferentes que tengan el puntaje mayor siguiente se van repartiendo los puntos proporcionalmente, ¿sí? Ok, bueno, ahora, el BAE, las siglas BAE significan valor agregado ecuatoriano. Entonces, ese BAE está relacionado con algo que se le llama umbral. Y el umbral no es más que un porcentaje que se tiene que cumplir como mínimo para que mi oferta sea declarada como, como mayor aporte nacional, ¿sí? Que mis productos, mis materiales, mi mano de obra, los servicios de transporte, lo que son equipos, tienen aporte nacional. Entonces, hay un proceso de cálculo para las obras o para los proyectos que se manejan a través de análisis de precios unitarios. Hay un proceso de cálculo. Para el resto de bienes y servicios hay otro proceso que es más sencillo, en donde se aplica una ecuación sencilla y con eso se aporta o se indica el porcentaje de BAE que se está ofertando. Okay. Permítame un segundo.
¿Sí? Entonces, vamos a ver ciertas preguntas. ¿Sí? Primero vamos a ver, ¿dónde puede encontrar la información sobre el valor agregado ecuatoriano? La información relacionada al BAE, ustedes la van a encontrar en la página del CERCOP. Entonces, en sus buscadores, por favor, ingresen a esta dirección, www.cercop.gov.es. Los va a llevar justamente a esta página. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ustedes aquí en el menú pueden buscar BAE. ¿Sí? Entonces hay varias información, sanciones actualizadas, sanciones BAE, aprobación de la metodología. ¿Sí? Si no lo encuentran con BAE, vamos a poner aquí umbrales. ¿Sí? Con umbrales, búsquenlo. Y aquí tenemos valor agregado ecuatoriano. Entonces, vamos a darle ver más y vamos a llegar a esta página. ¿Ok? En esta página, ustedes aquí tienen la metodología de declaración del valor agregado ecuatoriano. O sea, está todo el proceso descrito con todas las ecuaciones, con todos los principios de cómo se calcula el BAE, pero para bienes y servicios está la metodología de verificación, metodología para aplicación de preferencias, listado de CPC con sus umbrales, que es lo que necesitamos como parte del proceso. Esto de aquí lo vamos a abrir y se nos va a descargar un archivo en Excel. Ese archivo en Excel es este que les estoy mostrando a continuación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí, en este listado que se llama umbrales CPC, tenemos un identificador del producto que dentro del proceso de estudio de desagregación tecnológica se lo conoce como CPC, el código CPC, y es un código mínimo de 9 dígitos que tiene que colocarse como un identificador del producto para saber si es de producción o no es de producción nacional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me avisan cuando lo tengan descargado. Este es un archivo que debemos tenerlo listo. Como siguiente punto, nosotros tenemos una metodología de desagregación tecnológica. Vamos a estudiar entonces este proceso, cómo se realiza. ¿En dónde lo vamos a realizar? Bueno, en cada análisis de precios, si ustedes observaron el día de ayer, teníamos una segunda tabla en la parte derecha, ¿sí? Esto, ¿sí? Este es el formato, uno de los formatos que se utiliza, hablando de formato a su estructura, porque de ahí el formato que solicita la CERCOP puede ser otro, pero el contenido es exactamente el mismo. Entonces, determinación del BAE del rubro, nosotros vamos a tener que hacer una desagregación, tanto del BAE que aportan los equipos, el BAE que aporta la mano de obra, el valor agregado que aportan los materiales y el valor agregado que aporta el transporte. Entonces, haciendo ese estudio, voy a obtener un BAE o un valor agregado ecuatoriano del rubro. Entonces, cada rubro va a aportar con un cierto porcentaje de valor agregado ecuatoriano y eso luego tiene que entrar a calcularse también en la sábana principal del presupuesto para poder determinar el valor agregado que aporta el proyecto. Y ese valor agregado ecuatoriano que nosotros calculamos es el que se compara con el umbral que se lanza en la licitación. ¿Sí? Tiene que ser mayor o igual a ese BAE. ¿Ok? Porque si no, no entramos dentro de los requisitos que nos solicitan. Entonces, vamos a estudiar cuál es el proceso. Veamos. Primero, la realización de desagregación tecnológica para la ejecución de obras cuyo monto sea igual o superior al presupuesto referencial para licitación de obras. Primer punto, comprende la ejecución de las siguientes etapas. Entonces tenemos 3 etapas que cumplir. ¿Cuál es la primera etapa? La caracterización de los componentes del proyecto.
¿Qué necesitamos en esta etapa? Primero, necesitamos conocer los rubros del proyecto. Ya lo hicimos. Necesitamos conocer el código CPC al que se asocia. Para eso necesitamos esta tabla, ¿sí? Con estos valores. ¿De acuerdo? 3. La unidad de medida de cada rubro. Ya la conocemos porque en los análisis de precios tenemos nosotros la unidad de medida. ¿Sí? Nos van a pagar en metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, etc. Debemos de conocer las cantidades de cada rubro. Ya también están establecidas. El precio unitario de cada rubro. ¿Sí? Recuerden, precio unitario tiene en sí costo directo y costo indirecto, es decir, el valor ofertado. Precio global de cada rubro. ¿Cuál es el precio global de cada rubro? El total, el resultado de la multiplicación entre cantidad y precio unitario. Este es el precio global de cada rubro. Necesitamos también el peso relativo del precio global de cada rubro. Es decir, estos valores aportan con un porcentaje a este valor que tengo acá abajo, ¿sí? Esos pesos relativos no son más que la división del costo total de cada rubro para el costo del proyecto. Si ustedes, por ejemplo, dividen 4.212 para 83.871,19, les va a dar un porcentaje de 5.02. ¿Qué significa? Significa que el costo calculado de demolición de paredes representa o aporta con el 5.02% en el costo del proyecto. Eso es peso relativo del rubro. ¿De acuerdo? En la primera etapa, en la segunda etapa, vamos a hacer la determinación de la participación ecuatoriana, ¿sí?, de los rubros en el proyecto. Perdón, un segundo. ¿Sí? Segunda etapa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular todos los pesos relativos, pero por cada rubro y por cada componente del rubro, ¿sí? Tanto para la mano de obra, para los equipos, para la herramienta, para los materiales, para los transportes. ¿Cómo se hace esta parte? Vamos a verla. Nos vamos a ir a nuestro análisis de precios, ¿sí? Y vamos a comenzar por el rubro número 1. ¿Ok? Vamos aquí. Vamos a calcular nosotros un peso relativo de este elemento o de este componente. Voy a marcarlos aquí con color celeste para saber que ese es el que estamos trabajando, ¿sí? Peso relativo. ¿Qué representa o qué es el peso relativo? Ese peso relativo es el porcentaje que aporta el costo del componente que estoy analizando al costo directo del rubro. El costo de este componente herramienta menor es 0.3627, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje representan esos 3627 en relación al costo directo del rubro? Es decir, a estos 762. ¿Cómo lo calculo? Simplemente divido el costo del componente para el costo directo del rubro. Eso me da como resultado 4.76. ¿Qué significa? Que el costo de las herramientas aporta con un 4.76% al costo del rubro. O ese es el peso que tiene el costo de las herramientas dentro del rubro de demolición de paredes. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, nosotros tenemos que colocar aquí un código CPC. ¿De dónde voy a sacar ese código? Para eso tenemos la tabla que les pedí descargar. ¿Qué código pongo de todos los que yo tengo aquí disponibles? Bueno, yo tengo que buscar un código que haga referencia a este componente, ¿sí? ¿Qué descripción hará referencia a este componente? Herramienta menor. Ojo, ustedes no van a encontrar la descripción exacta del componente. Tienen que buscar una descripción que haga referencia a ese componente. Entonces vamos a ver. Vamos a buscar aquí en Excel como
herramienta. Vamos a poner ahí. Entonces, fíjense que aparecen varios y tenemos que ir buscando. Aquí abajo me señala herramientas, monturas y mangos. No me sirve. Herramientas para perforación, no. Armarios de herramientas, no. Otros juguetes, no. Las demás herramientas de mano de uso agrícola, no. Herramientas para construcción de obra civil, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense, yo en mi análisis de precios tengo herramienta menor, pero en mi listado de código CPC yo tengo herramientas para construcción de obra civil. ¿Puedo utilizarlo o no puedo utilizarlo? Puedo utilizarlo porque hace referencia a herramientas de construcción civil. Entonces, este código yo lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Está el segundo paso. El tercer paso es definir si ese componente es de fabricación nacional, si no es de fabricación nacional o simplemente no lo podemos definir. ¿Verán? Vamos a ver. Si el elemento, aquí está especificado en el anexo 3, este archivo en PDF también los tienen ustedes en sus carpetas, se llama BY de segregación tecnológica. ¿Sí? Si el elemento en función de su código CPC, en función del código que estamos determinando, se encuentra dentro de la lista de bienes no producidos, es decir, que no se producen en el país, su valor agregado ecuatoriano se considerará cero. Es decir, si la herramienta menor no se fabrica aquí, el valor agregado de esa herramienta será cero. La segunda opción que tenemos, si el elemento en función de su código CPC se encuentra dentro de la lista de bienes producidos, o otra forma de decirlo, se fabrica en el país, su BAE se considerará como 100%. La tercera opción, para aquellos elementos que no son parte de las otras dos listas, es decir, que no se especifican como producidos enteramente, pero tampoco se especifican como bienes no producidos, se coloca el valor agregado ecuatoriano mínimo fijado para acreditar origen ecuatoriano, y eso es el 40%. Entonces tenemos tres opciones. El componente que estoy analizando puede ser 100% de BAE, puede ser 40% de BAE o puede ser 0% de BAE. ¿De qué depende? De si se fabrica, no se fabrica o tal vez es un mix, ¿sí? Entre parte del componente como tal se fabrica y otra parte no se fabrica, ¿sí? Entonces yo tengo que incluso, y mi recomendación siempre es ir hasta un poquito más a la lógica. Si yo les pregunto, la herramienta menor que se utiliza para la construcción civil, ¿se importa o se fabrica? Se fabrican algunas marcas, ¿no? Pero en este caso, ¿estamos en qué rubro? Nosotros estamos en el rubro demolición de paredes. ¿Qué herramientas se utilizan para la demolición de paredes? Combo, punta, ¿sí? ¿Y esos se importan o hay de fabricación nacional? Sí, hay de fabricación nacional, ¿verdad? Entonces, debido al código CPC y debido a que esta herramienta menor sí se fabrica aquí en el país, entonces recuerden que tenemos tres opciones: 100%, 40% y 0%. Si es
100% lo voy a categorizar como EP, o sea, enteramente producido. Ese es el significado de EP, enteramente producido. Si yo digo que no se fabrica, entonces va a ser NP, no producido, no producido, y por tanto se le asignará un 0%. La tercera opción es no definido, no definido, con sus iniciales ND. Y si es ND o no definido, el VAE será de 40%. Entonces, como la herramienta menor sí se fabrica, yo le voy a poner aquí en mi tablita EP. ¿Sí? Y al ponerle EP, automáticamente se me marca el VAE como 100%. Si yo le digo que es NP, se marca 0%. Y si es ND, se va a marcar 40%. ¿Ok? Entonces, EP. Luego viene la parte matemática, ¿no? Como yo ya defino el código CPC, defino si es EP, NP o ND y sale su VAE, para determinar cuál es el valor de agregado ecuatoriano que tiene esa herramienta, ¿sí? El final que se utiliza para la sumatoria del VAE del rubro, resulta de multiplicar el peso relativo, lo voy a marcar aquí con color rojo, con ese VAE, ¿sí? 476 por 100%. Lo voy a dejar aquí también escrito. Yo voy a multiplicar el 4.76 por 100. Esto es igual a 4.76%. Es decir, se aporta el 100% de ese peso relativo. ¿Sí? El 100% de este peso relativo es 4.76. Si por algún motivo digo que esto es NP, no producido, entonces se aporta un 0% de este peso relativo. 0%. Si en cambio yo lo defino como ND, con un VAE del 40%, se aporta únicamente el 40% de este peso relativo, es decir, 1,90. ¿Estamos claros? Esa es la mecánica hasta el momento por cada componente. Determino el peso relativo, busco el código CPC que esté asociado a su descripción, defino si es NP, NP o EP. Según ello, pongo mi VAE del 100, 40 o 0% y multiplico ese VAE por el peso relativo. Cuando yo tengo ya más de un elemento, voy a hacer exactamente lo mismo y sumo todos esos VAEs. El resultado va a ser el VAE de quién, el VAE de los equipos. En este caso, estoy calculando que los equipos aportan o tienen un VAE del 1.90%. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con peón y maestro mayor. ¿De acuerdo? Vamos a buscar entonces, o busquen, traten de buscar ustedes en el listado, aquí, una descripción que ustedes crean pueda ir, o un código que tenga una descripción que pueda ir a la mano de obra. ¿Ok? Traten de buscarlo. Peón.
Ok, Jonathan, tiene habilitado el audio. Ya, Ahí lo escucho. ya, ok, una consulta. En el anterior, en la que nosotros estábamos buscando la herramienta menor, aparece en la tercera columna en la tabla de Excel y dice 0%. ¿Qué quiere decir con eso? Ya, esos porcentajes que están ahí, recuerden que este listado está establecido para bienes y servicios. Por ejemplo, eh, en ocasiones el Estado puede solicitar por el portal, bueno, necesitamos suministrarnos de tuberías de aguas negras, ¿sí? Entonces, alguna entidad pública. Entonces, como la oferta simplemente es de la tubería del elemento, entonces tiene que cumplirse con el 38.09%. Y para justificar ese 38.9% está el proceso de cálculo que está aquí definido en la metodología de declaración de valor agregado ecuatorial. ¿Sí? Ese es otro proceso, cuando solamente el Estado quiere comprar bienes o tal vez comprar o contratar algún servicio en particular. Esta metodología que nosotros estamos utilizando es para proyectos que manejan análisis de precios a partir de licitaciones. ¿Sí? Pero en el caso de la herramienta menor, esa era mi duda. En el caso de la herramienta menor, Ajá, en el que cogimos recién. a ver, déjenme buscarlo. En el anterior herramienta menor que buscábamos nosotros. En este, Sí, aparece ahí cero, ajá, esto de aquí ajá, significa exactamente lo mismo. Para herramientas de construcción civil, ajá. en ocasiones se la determinan o se las considera como que cuando se las adquiere, ¿no? Para el Estado en un proyecto, que se las importa, que no son de fabricación nacional. Pero es bien sabido que las herramientas de construcción civil, como ustedes mismos me lo dijeron, tienen, dependiendo de la marca, unas son importadas, otras son de fabricación nacional. Pero el BAE, cuando lo trabajamos nosotros a través del proceso de desagregación, las herramientas menores van con un 100% porque se fabrican en el país. ¿Sí? Ok. Estamos, hecho. Jimmy, otras obras de ingeniería civil podría ser. También podría ser, pero vamos a ver esa descripción. Ojo, no hay una sola descripción para ¿sí? Otras obras de ingeniería civil, también podría ser, pero eh, aquí queda un poco ambigua la descripción. Fíjense, en una me dice servicio de construcción y en la otra es otras obras de ingeniería civil. ¿Qué es lo que hace la mano de obra? Da un servicio de construcción, ¿verdad? Entonces, la que está más acertada, la que tiene mayor relación, es alguna de las que digan servicio de construcción, porque también puede haber sido servicio de construcción, obras nuevas en edificios residenciales de uno o dos viviendas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, aquí este tiene una, dos, tres, tiene varias opciones. Tiene 13 opciones. Servicio de construcción y mantenimiento de edificaciones y predios. Servicios generales de construcción, reformas y renovación. Cualquiera le sirve. Cualquiera le sirve. ¿Ok? Ricardo. A ver, ya le...